Hemos estado comentando del libro de los Gálatas, libro de la carta de los Gálatas, y si quisiéramos hacer un resumen de esta carta, diríamos que está enfocada a esta área, a la iglesia que estaba en Galacia, para decirles que pues el evangelio solo hay uno, porque empezaba apenas todo este movimiento de cristianos, de los judíos empezar a creer, pero pues ellos pensaban que el pueblo escogido eran ellos, entonces lo primero que tenían que hacerse era judíos, y luego de ahí ya pues convertirse al cristianismo, pero lo principal siendo judíos, porque era el pueblo escogido por Dios. Entonces, aclarar todo esto, que el evangelio solo hay uno, todos tenemos claro que el evangelio solo hay uno. Si alguien luego dice, a ver, ¿cuál es el evangelio? Acuérdense siempre de 1 Corintios 15, y ahí empieza la descripción del verdadero evangelio, y el mismo Pablo les dice que no hay otro. Claro que la carta a los romanos, y pues de hecho toda la Biblia está enfocada a llevarnos al Señor Jesucristo desde Génesis hasta el Apocalipsis. Pero teniendo esto como resumen, creo que es importante también, ya se había comentado que la carta a los Gálatas era la primera carta que se pensaba de acuerdo a la historia que se tiene, de las tradiciones y todo, que Gálatas fue la primera carta que se escribe de las 13 que escribe Pablo, y bueno, se escriben, de hecho hasta están divididas, algunas las escribe dentro de alguna cárcel que está encerrado, otras mismo en Corinto, en Éfeso, bueno, en diferentes partes, y pues están dirigidas a iglesias, y en algunos casos ya las últimas que escribe sobre todo a Tito y Timoteo, ¿no? Pero pues tener más o menos una referencia de las cartas paulinas, de las cartas que escribe Pablo, y el comienzo de esta carta y el por qué fue de las primeras que escribió, por esta, no quiero llamar desviación, pero sí se está empezando a fomentar otro tipo de evangelio al que él ya había comentado, y creo que lo hemos visto a través de los domingos. También pues, me gusta ubicarnos más o menos que Galacia es toda esta área, y pues creo que hemos platicado mucho de Frigia, Listra, Iconio, toda esta parte es del área de Galacia, y pues nada más para ubicarnos en dónde estaba más o menos todo esto, ¿de acuerdo? Y pues empezamos que Daniel y Hamlet hicieron un resumen de lo que vamos a ver el día de hoy, y vamos a empezar dando lectura a Gálatas 5, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Al final siempre, ahorita platicamos de la verdadera libertad. Daniel hacía daba unos ejemplos claros cuando decimos de dónde, cuando estamos cargados, y de esa libertad, ¿cargados de qué? Fíjese cómo nos habla de la ley, y si analizamos desde Génesis, o simplemente pregunte en internet cuántos mandamientos hay en toda la Biblia, incluyendo los 10 de Éxodo 20, vamos a encontrar que hay cerca de 613 mandamientos que se guardan dentro de la ley. Entonces esto es importante, de que algunos judíos o maestros decían, pues a lo mejor no se sabían los 613, pero trataban de guardar la mayoría de estos mandamientos. Entonces imagínese la cantidad de 613 mandamientos, tratar de cumplirlos, a eso se vuelve realmente una esclavitud. O sea, andar cuidando de que, y no puedo hacer esto, y no puedo hacer aquello, y aquel ya hizo, y entonces era algo complejo, y por eso la facilidad
de que llegaba y nos invadiera o invadiera en ese momento el legalismo. O sea, era algo tan complicado que no digo que estamos tan retirados de esto. ¿Cuántas veces nos ha pasado que llega alguien a una iglesia y lejos de aprender el verdadero evangelio, nos enseñan a cómo nos debemos comportar, cómo nos debemos de vestir, a qué hora debemos de llegar, cómo debemos de pensar, y todo esto nos va llevando a una religión. Y el evangelio, pues ya ese no importa tanto, porque pues es que mira cómo se viste el hermano, o cómo habla desde el púlpito, o cómo llegan tan tarde, o cómo... Y el evangelio lo dejamos de lado. Entonces, no estamos exentos, hermano, de estas cosas, y por eso están escritas. Y no quiero decir que sea este el caso de la iglesia, pero sí debemos de tener cuidado, de que nos debemos asegurar de compartir el verdadero evangelio y caminar en la libertad que nos da Jesús. Jesús viene a tomar el lugar que a nosotros nos correspondía. Todos estos 613 mandamientos Él los guardó y ya los tomó. Entonces, bajo esa libertad es la que mencionaban en la mañana que tenemos en Jesucristo. Vamos a dar lectura a los versículos 2. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que para la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces tenemos algo claro. La gracia de Cristo deja fuera a la ley. Ahorita vamos a hablar también porque podemos decir, o sea que no debo cumplir ningún mandamiento. Ahorita vamos a hablar del fruto de tener al Espíritu Santo, ¿no? Por ejemplo, como pues lo vimos en la vez que yo compartí la vez pasada hablando de la circuncisión, que era como lo primero que alguien necesitaba para ser judío. Si recuerda, a los niños los circuncidaban al 8º día y eso era un símbolo de representar al pueblo judío. Y esto era, ¿se acuerda que fue un pacto que hizo Jehová o Dios para identificar a su pueblo? Entonces, ahorita acabamos de ver que pues de nada se aprovecha. Si queremos basarnos con la ley o decir, no, es que sí hay que circuncidar o sí hay que hacer eso, bueno, vamos a cumplir toda la ley. Y toda la ley, pues vamos a regresarnos a estos 613 mandamientos y vamos entonces, si los cumplimos, probablemente ahora sí ya no se necesite del Señor Jesucristo. Si usted está dispuesto o alguien está dispuesto a cumplirlos, pues entonces pues no va a haber pecado en usted. Y ahora sí, pues adelante con esto. El legalismo lo que busca es ganar la salvación a través de la ley. Ya el Señor Jesucristo lo ha comentado, lo dijo, que Él es el único camino, la verdad y la vida. ¿Por qué? Porque sabemos que nadie va a cumplir estos mandamientos. Es más, ni los 10 mandamientos. Si nos enfocamos en los 10, o también cuando dice, bueno, enfócate en amarás a tu hermano, amarás al Señor Jesús, a Dios y a tu hermano como a ti mismo. Ahí está ese, y luego está bien complicado cumplirlo, ¿no? Que le dice, este es el primer y gran mandamiento. Los que somos creyentes hemos creído por fe, porque tenemos esa convicción. Entonces las obras externas, los rituales, y lo comentaba Daniel, pues eso no nos va a llevar a nada y son irrelevantes al final. Lo único que vale es la fe por el amor, ahorita que lo vimos, y la fe salvadora siempre produce este fruto de amor que vamos a ver más adelante en este capítulo, en el penúltimo del libro de los Gálatas, donde nos habla de esto.
los versículos números del 7 al 12 nos dice: vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, porque padezco persecución todavía, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá mutilasen los que os perturban. Fíjese qué descripción y qué advertencia tan importante hace Pablo en este caso, que dice: ¿quién está enseñando algo diferente? Y hablando de la levadura que afecta dentro del evangelio, dice: poca levadura leuda toda la masa. Algo que decimos cuando empezamos a dejar algo malo, entrar algo malo a la iglesia, a nuestras vidas, eso nos va contaminando. De hecho, sabemos que una manzana podrida va a contaminar a las demás. Entonces, si dejamos entrar una doctrina diferente a la que se ha predicado, va a llegar a afectar y a desviarnos. ¿Qué debemos de tener nosotros como base? El evangelio. En cuanto alguien empiece o comencemos a recibir algo que sea diferente a esto, debemos de tener cuidado y ahora sí, pues como que levantar las alarmas porque algo está afectando, ¿no? Pablo tiene la confianza de que el creyente va a estar en contra de todo lo que es el legalismo, porque dice que aquellos, en el versículo 10, que empiecen con este tipo de cosas, pues van a enfrentar un juicio que no es el de el Señor Jesucristo, que va a ser el de la ley. Y aquel que haya cumplido la ley, pues será salvo, pero siempre y cuando pues haya cumplido todo lo que comentamos, ¿no? Entonces, ¿qué busca el legalismo? Pues busca que a través de nuestras propias fuerzas, a través de nuestros propios méritos, logremos agradar a Dios. Y eso no lo vamos a lograr, hermanos. Lamentablemente, separados de ¿quién? Del Señor Jesucristo, no somos nada. Entonces, son cosas que debemos de tener muy claro. Fíjese la gravedad del legalismo, lo que leímos ahorita en el versículo 12, dice: ojalá se mutilasen los que os perturban. O sea, lo que Pablo está diciendo es que toda esta gente que afecta al evangelio de Dios sean retirados de las iglesias. Por eso dicen mutilados. O sea, aquellos que vienen o que van a las iglesias tratando de compartir un evangelio diferente al que no compartió el Señor Jesucristo, sean expulsados, o sea, sean mutilados, que no estén dentro de la iglesia porque afectan el verdadero evangelio. Y eso es lo que comenta Pablo: quítenlos de aquí, mutílenlos, ojalá se mutilasen, que fueran cortados. Porque lo más importante que tenemos como iglesia, ¿qué es? Al Señor Jesucristo. Tenemos que siempre decir: esta es una iglesia cristocéntrica que deja fuera cualquier cosa que no esté apegado a Jesús. Quiero hacer un paréntesis en esto porque alguien podrá decir: oye, Roberto, pero ¿te acuerdas que Pablo le recomendó a Timoteo que se circuncidara? ¿Se acuerda? Porque su papá era griego. Vamos a leer ahí en Hechos 16, del 1 al 3, donde dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente. Estamos hablando que tenía una descendencia de los judíos, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio.
Quiso pues Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces dicen, oye, ¿qué pasó aquí, Roberto? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué entonces Pablo, si está diciéndoles, está aclarando que pues la circuncisión no lleva a nada, por qué a Timoteo lo lleva y le recomienda que sea circuncidado? Le dice, claro, o sea, si se fija en este verso no se habla de que para promover la salvación. Esto es algo importante, que los judíos promovían la circuncisión para que fueran pueblo de Dios, para que fueran aceptados como judíos y ahora sí pudieran ser escogidos. Y lo que Pablo estaba haciendo era que ayudara para que pudiera evangelizar a los judíos libremente. O sea, nunca se habla ni nunca se menciona de un tema de salvación, de un tema de que pueda ser aceptado para que él pueda ser parte del pueblo de Jesús, de la iglesia. Habla para que pueda evangelizar más libremente a los judíos. ¿Se acuerda que también Pablo decía, pues me hice romano para predicar a los romanos y judío para predicar a los judíos? Y soy de esto, así lo mismo pasaba con Timoteo, siendo esto que él tuviera esa libertad de poderse acercar a los judíos, siendo él de esta parte y pudiera hacerles llegar el verdadero evangelio. Lo quise poner aquí para que quedara claro el por qué Pablo había recomendado esto a Timoteo. Vamos a leer del 13 al 15. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino para servíos por el amor los unos a los otros. Porque toda la ley está en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Creo que ahorita lo mencionaba. Fuimos llamados a la libertad. La vida cristiana es fundamental para la libertad en Cristo. Creo que hay varias cosas que debemos de tener. Cuando somos libres, luego podemos confundir con el libertinaje, o sea, y con el egoísmo. Cuando somos libres del pecado, de las cargas, no es para decir, es que ahora ya como estoy en Cristo tengo la libertad de pecar, ¿verdad? O sea, de eso es de lo que nos está librando el Señor Jesucristo, de pecar, del pecado, de eso que al final nos afecta. O no sé si alguien conoce algún pecado que nos beneficie. El pecado siempre nos lleva a algo peor. El verdadero uso de la libertad es cuando lo hacemos con amor. Cuando nosotros damos un consejo a nuestros hijos por su bien, normalmente lo hacemos con amor. Porque lo hacemos, o un papá o mamá normales, porque ya últimamente veo algunos consejos no tan buenos, pero los papás que tenemos un temor de Dios, que tenemos un temor de la palabra de Dios, siempre que damos un consejo a nuestros hijos lo hacemos con el mayor de los amores. Siempre queremos que a nuestros hijos les vaya bien y así debemos buscar nosotros cuando el Señor nos da un consejo de qué hacer y cómo hacerlos y qué evitar, es porque lo hace con el mayor de los amores. Dice que de tal manera nos amó, que hasta dio a su Hijo por nosotros. De esa manera nos amó. El peligro de buscarnos, alguna vez yo comentaba que el peor enemigo de un cristiano es otro cristiano. Y aquí nos habla de esto.
en este versículo que acabamos de leer. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis los unos a los otros. Tener cuidado, porque luego convivimos tanto como hermanos que en ocasiones dice, ay, ya me molestó tal hermano, o ya hizo un comentario ahí, pasivo-agresivo, o un comentario que iba dirigido para mí. Estoy seguro que la hermana dijo esto porque yo estaba ahí y era contra mí el problema. Creo que yo he comentado en algunas ocasiones de cuando todavía no era creyente y que iba allá a la primera iglesia bautista, y a veces que predicaba el pastor, y yo después le decía a Sara, yo ya no quiero ir a esa iglesia porque el pastor me está atacando, ¿no? Entonces, pues la realidad, o está atacando a la iglesia católica, y eso no está bien. Pero pues yo creo que el pastor ni sabía que yo iba a la iglesia, y yo ya estaba haciendo mis conjeturas. Lo mismo puede pasar aquí. A veces creemos que, no estoy diciendo que no seamos importantes, pero a lo mejor estamos buscando de que, a lo mejor ni nos hacen a quién es, y a lo mejor el que está recibiendo primero el mensaje es quien está predicando. Y a veces creemos que, se puso a buscar por dónde me podía atacar, y por eso lo dijo, y sacó este versículo. Pues si pasó es porque seguramente el Señor nos está hablando y no el hermano. Recuerden que la Biblia, la palabra y la salvación es personal, no es como que grupal, no es como decir, oye hermanos, ¿cómo ven? Nos ponemos de acuerdo aquí para ser salvos, ¿qué les parece este grupo de aquí? O este otro lado. La salvación es personal. El Señor nos habla a cada uno de nosotros, nos ve tan especiales, hermanos, que nos busca a cada uno cómo nos va a atender. No lo hace así de manera que esta iglesia las voy a convertir de esta manera y a esta otra. No, es personal. El evangelio es para cada uno y así nos habla. Entonces, cuando sintamos que algún hermano dijo algo, busquemos si nos está hablando el Señor y no el hermano. Pongamos atención en esto, porque es claro, fíjese cómo es tan presente la Biblia, hablando de que no es algo que esto pasó y ya no existe. Por algo está escrito aquí, porque sabía Dios que esto es una conducta normal de las personas. ¿Cómo podemos quitarnos andar en la carne? Vamos a leer ahora los versículos números 16 al 18. Digo pues, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Algo muy claro. Y ahorita vamos a ver cada uno cómo hay las diferencias. La clave de la santidad es ganarle a estos deseos de la carne. Y de la carne en general, porque pues sí nos ganan muchas cosas, y todo a través de la vista y de vivir bien y de vivir cómodos, pues a veces se nos olvida que es andar en el espíritu. Hay un punto aquí importante, hermanos, que cuando Pablo está hablando de la carne, no se refiere de la carne del viejo hombre. ¿Se acuerda que también hemos visto allá en Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado? Y hablando de que necesito volver a nacer, y hablando del viejo hombre y el nuevo hombre, aquí no se está refiriendo a eso. Nosotros ya somos salvos, y
cuando se habla del viejo hombre es cuando no éramos salvos, ¿sí? O sea, es decir, el viejo hombre, el nuevo hombre que somos ahora, aquellos que ya aceptamos al Señor Jesucristo, aquí lo está usando Pablo para estar diciendo de esta naturaleza que seguimos teniendo en la carne. Como creyentes, seguimos teniendo estos deseos que nos puede ganar y que debemos de tener cuidado. Entonces, normalmente, no sé si les pasa, pero dicen, la batalla siempre es a veces contra nosotros mismos. O sea, el peor problema que podemos tener es estar peleando contra nosotros mismos para decir, pues a lo mejor cosas tan sencillas como decir, hoy no voy a ir a la iglesia. ¿A qué voy? Esa batalla parece que dices, ay, sí, pero pues en eso no se batalla. Pues algunos no batallan, otros sí se nos complica. A lo mejor el que no batalla con eso puede batallar con otro tipo de cosas que son sencillas para unos y complicadas para otros, pero esa batalla que tenemos, y que puse a lo mejor un ejemplo muy básico, pero pues hay pecados todavía que no quiero decir que hay categorías, pero que sí pues nos pueden afectar más. Recuerden que al final cualquier pecado tiene una consecuencia. Pero si sois guardados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. A fin de que la ley de un creyente siempre tiene que estar guiada por el Espíritu. No es algo que alguien nos necesite andar supervisando, ¿verdad? Cuando obedecemos al Espíritu, no necesitamos ser supervisados por alguien más de fuera, porque el Espíritu Santo es quien nos supervisa, quien nos guía, quien nos dirige. ¿Y de dónde viene esto? De adentro. ¿Y los deseos de la carne de dónde vienen? De adentro. Entonces, la pelea la tenemos interna en nuestros pensamientos, aunque decimos, es que todo esto viene del corazón. Y así es. O sea, todo lo que nos llama la atención viene de adentro, y hasta buscamos cómo hacer esas cosas que tanto nos llaman la atención, pero si nos desvían de lo que quiere Dios para con nosotros, entonces sí nos está afectando. Vamos a leer Gálatas, porque aquí es importante que lo veamos a partir del 19. Voy a dividir el versículo, dividir el versículo número 21, porque creo que es bueno hacer esta división para que quede un poco mejor explicado. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y hasta ahí lo voy a dejar. Y cosas semejantes a estas, hasta ahí voy a dejarle. Porque estas son las obras manifiestas de la carne. Traté yo de agruparlas como creo que deberían de ser. Esa parte que está en negro, en ninguna parte se mencionan de la Biblia, pero yo traté de agruparlas para decir cuáles creo que son sensuales, cuáles son cosas religiosas, las que son entre las personas, algunas que son las sociales y las que son semejantes a estas, porque seguramente hay otras y hay quien dice, pues nada más estas aplican y yo esta otra, que no sé, se me ocurre, como no está ahí, pues no aplica. Pero dentro de las sensuales, pues el adulterio, la fornicación, inmundicia, lascivia, que al final pues es un libertinaje, hermanos. El que andemos en este tipo de cosas nos habla de un libertinaje. Y pues las religiosas, la idolatría, hechicerías, todo lo que es el ocultismo, el consumo de drogas para alucinar que estamos mejor, y todo esto pues nos lleva a un tema religioso que al final nos afecta. El andar buscando ídolos, el andar buscando el ocultismo, hechiceros, las cartas y qué nos va a deparar el horóscopo, y todo eso nos desvía, hermanos, de todo esto. ¿De qué nos desvía? Pues de las cosas
que son del espíritu. Las interpersonales, pues las enemistades, pleitas, celos, iros, contiendas, las disensiones. Si todos sabemos que son disensiones, estamos bien. Si no, son aquellas cosas que no nos llevan a un acuerdo, que nomás es, pues yo estoy en mi punto y no estoy dispuesto a negociar, aunque tú me digas lo que tú me digas, o sea, yo no te escucho. Es como hablar con un testigo de Jehová. A lo mejor está mal el ejemplo, pero es ya que no nos escuchan, o sea, uno quiere dialogar y no hay escucha, nada más hay de un lado para otro. Este tipo son las disensiones, donde queda peor la cosa porque no hay manera de negociar. Las sociales, hablando de borracheras y orgías, y si nos vamos a la carta a los Romanos, en 13:2 se dice: la noche está avanzada, se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. O sea, pues este era un tema que ya era común o es muy común en cualquier sociedad. No estoy diciendo que en todas, pero en la mayoría de sociedades. ¿Y qué pasa? Porque este es un país donde es muy común las borracheras. Creo que Monterrey tiene el primer lugar en tomar cerveza, ¿no? O algo así. No sé si a nivel mundial o a nivel país, pero pues anda ahí entre los primeros lugares. Entonces, abro otro paréntesis para decir, luego dijeron que allá el hermano dijo que no tomara una cerveza. Creo que en algunos casos a los que tienen hasta alta presión o falta de circulación se recomienda, no sé si un whisky o un vino tinto o algo así. O es más, creo que hasta hay algunos medicamentos que se ponen en alcohol, ajo con alcohol, y pues que no sé si unas gotas tomadas. Ya no puedo tomar eso porque pues es borrachera. Creo que debemos de tener cuidado también con este tipo de cosas, ¿no? El mismo Pablo le recomienda, ¿a quién le recomienda que tenía ahí problema de estómago, que se tomara a Timoteo, ¿verdad? Que se tomara algo de vino, pues para que le ayudara con esos malestares. Entonces, hay que hablar la diferencia entre borracheras y cosas que pueden servir, inclusive. Y otra vez, pues no estamos nosotros para decir, pues el hermano se tomó allá una copa, no, o se tomó, no sé, creo que esto va más allá de esto. Y cosas semejantes a estas, lo que mencionaba ahorita, no nada más lo que está aquí quiere decir que si no está aquí, pues nos afecta. Todo lo que nos afecta y nos lleva al pecado, hermano, hay que tener cuidados. Hay que tener cuidado de que no nos afecte, de que no nos dañe. Por ejemplo, si yo estoy pensando todos los días en cómo tomarme diario una copa, porque no me afecta, pues es algo que ya me está ganando en mi mente. Eso sí no creo que está bien. Tampoco viene aquí. De hecho, dentro de los requisitos de los diáconos, viene aquí que sean personas que sean dadas al no mucho vino. No dice que no deben de tomar, pero luego está el otro tema de que si eso afecta a alguien más que yo tome, pues tratemos también de evitarlo, hermano. No nos va a pasar nada, no es algo que nos afecte el dejar de hacer este tipo de cosas. Entonces, estas son las obras manifiestas de la carne que nos dice que hay que evitar. Ahora sí, nos vemos al 21b, que nos quedamos en... y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Quise poner esto como ejemplo porque si está hablando a los creyentes, hermanos, que somos o que seguimos siendo pecadores, quise poner un par de ejemplos de personas que el mismo Dios los puso ya al final como ejemplo al final de su vida y que fueron pecadores, ¿no? O sea, al final no hay persona creyente que no peque y que haga pecados grandes. Estos los puse como ejemplo. Seguramente usted se podrá acordar de cualquier otro personaje bíblico que ya hemos visto también o que hemos comentado, pero David fue una persona adúltera, ¿verdad? Si se acuerda que vimos a David. Pedro negó a Jesús 3 veces, o sea, negó al Señor Jesucristo. Entonces, estos son de los personajes que yo me acordé que dije, híjole, esos pecados pues no fueron algo sencillo. Pero al final fueron pecados, hermanos. Fueron pecados y no fueron con la intención de molestar a Dios. ¿Se acuerda cuando regresa Natán y le dice a David, mira lo que pasó? Pues resulta que un cierto personaje hizo esto y luego mató al esposo y se quedó con la... Tráemelo para matarlo. Y que le dice, pues eres tú. Yo no me puedo imaginar qué habrá sentido David, pero imagínese estar en el lugar de David y esto. O en el lugar de Pedro cuando escuchó que le dijo que antes de que cantara el gallo ya lo iba a haber negado 3 veces y que él decía que no, y que cuando canta el gallo se acuerda. Qué sensación, esas bueno, no sé si a usted le ha pasado esas que se siente uno con la vergüenza que se pone hasta caliente de la cabeza. Yo creo que algo así debe haber pasado con ellos. No lo sé, hermanos. Digo, todas estas son suposiciones, no viene nada de esto escrito en la Biblia, pero yo me imagino que es así como cuando te pasa una de esas vergüenzas que dices, no puede ser. No quiere decir que por esto ellos buscaban afectar a Dios o decir, pues esto lo voy a hacer con toda la intención de pecar. Lo que sí hicieron es que no continuaron pecando, un arrepentimiento, que eso también debe trabajar en nosotros. Y los que no, hermanos, aquí dice, los que practican tales cosas, practicar es hacerlo seguido, ¿verdad? Pues, ¿qué haces como práctica? Pues yo tengo como práctica adulterar, ¿verdad? Eso es una práctica que nos afecta y que nos puede llevar, dice, tales cosas no heredarán el reino de Dios. Versículos número 22 y 23. Ahora le vamos a cambiar. Mas el fruto del Espíritu, que esto pues sabemos amerita, todo esto es más, cada una de estas palabras puede ser un mensaje, pero nos dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué quiere el Señor? Ahorita también se mencionaba en la Santa Cena. Quiere un fruto, no quiere obras, no quiere que nos vayamos de rodillas hasta la basílica, no quiere que nos flagellemos, no quiere que hagamos sacrificios, quiere obras, hermanos. Eso es lo que quiere Dios. Y en singular, hablando del fruto del Espíritu, porque es una sola cosa, o sea, todo esto, el Espíritu de Dios nos promueve que tengamos este amor, este gozo, esta paz para con Dios, de que reflejemos todo esto hacia con Dios y bueno, pues hacia con otros, que seamos pacientes, benignos, que seamos bondadosos, que tengamos esta fe, que tengamos fidelidad para con las personas también. ¿Qué tan pacientes somos, hermanos? ¿Se considera una persona paciente? Entonces decimos, ¿cómo no? Pues si tengo que aguantar todo esto, soy muy paciente. Y pero veamos qué tanto nos aguantan a nosotros. ¿Qué tanto tenemos ese dominio propio, hermanos?
¿O somos de los que luego peleamos, de los que luego golpeamos? Fíjese algo importante que dice en el versículo número 23, que estuve leyendo varias veces el pasaje, me llamó mucho la atención, que decía: contra tales cosas no hay ley. Hablando de la ley, se vuelve ya innecesaria cuando tenemos estas cualidades, porque ¿sabe qué estamos haciendo? La voluntad de Dios. Y eso sí nos debería de llenar de orgullo cuando decimos el fruto del Espíritu. Cuando yo dejo que el Espíritu Santo sea el que me domine, hermanos, va a haber esto. Vamos a tener el fruto. Y vamos a tener este amor para con los demás, para con Dios. Y ¿sabe qué también? Para contra nosotros mismos. A veces pensamos que afectamos cuando decimos a alguien, pero también nos faltamos el respeto a nosotros cuando hacemos cosas que afectan a los demás. Nos faltamos al respeto. Gálatas 24 al 26. Con esto ya estamos así terminando, hermanos, donde nos dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Cuando somos de Cristo, en esa cruz, hermanos, en esa cruz fueron crucificados los pecados de cada uno de nosotros. Cuando somos de Cristo nos acordamos que ahí el Señor nos da vida, que los pecados ahí fueron limpiados con esa sangre que derramó, ¿en dónde? Ahí en la cruz. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Dónde? Ahí en la cruz, hermanos. Acordémonos que eso es lo que venimos a recordar cada domingo. Que gracias a esa cruz nosotros podemos tener vida eterna. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si la vida fue dada por el Espíritu, nuestra conducta debería conservar esa línea. Debemos de mantener esa sintonía entre el Espíritu y nosotros, esa comunicación que nos dice. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. El Espíritu, ahorita lo vimos, el fruto del Espíritu está en contra de la arrogancia. Me voy a regresar. Hablando de un amor, de un gozo, de una paciencia, teniendo dominio propio. Todo esto nos ayuda a quitar la arrogancia que por sí nos da esto, hermanos. Todo esto nos lleva a ser arrogantes, a ser ególatras. El que practiquemos todo este tipo de cosas nos lleva el que nos peleemos con alguien. Después, no, es que yo no me dejo de nadie. Que todo eso es una arrogancia. El andar viendo ocultismo para ver qué nos va a pasar en el futuro, o qué le va a pasar a alguien más, o tratarle de hacer a alguien mal, hablando de que no, pues le hizo un daño, un amarre, una cosa de esas. Todo eso es arrogancia. El buscar afectar a los demás. Y cuando evitamos esa vanagloria, es que dejamos realmente que el fruto del Espíritu funcione en nosotros. ¿Y eso cómo es? Dejar al Espíritu que trabaje en nosotros. Si se fija, hermanos, yo lo veía así, cada vez que lo leía decía, hombre, Roberto, este es un examen que te estás poniendo, como cuando no sé si le ha tocado llenar cuestionarios de decir, y sobre todo cuando va uno a donar sangre, que vienen ahí muchas preguntas, pues así, cuando leamos Gálatas
sobre todo este capítulo, yo así lo resumo como un examen de nosotros mismos. ¿Cómo nos pudiéramos identificar? Porque vienen aquí algunas cosas que pudiéramos tachar. ¿Quepo aquí? Adulterio, fornicación, inmundicia, que pudiéramos tachar aquí de que sí, no, o entramos en estas de amor, gozo, paz, paciencia, que nos falta, que nos sobra, que no debemos de tener. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. La vida diaria o el cristianismo, que es vida diaria, nos debemos de mantener y estar en esta línea con Él. Es mantener esto, les decía, mantener esta sintonía. Y no andemos de vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Busquemos de quitar todo esto de la carne. Y sí tenemos una lucha, hermanos. Decía, ahorita lo comentaba contra la carne, y que no es fácil, o sea, no es algo que hoy podamos decir, ya voy a dejar de hacer todo esto. No digamos eso, mejor digamos, voy a dejar que el Espíritu Santo me ayude en quitar todo este tipo de cosas. Aquí, que todos nuestros problemas que están en nosotros deben de ser tratados por el Espíritu de Dios. Nosotros no lo vamos a lograr, hermanos. Entonces esa es la diferencia cuando tenemos a Dios, que es quien nos ayuda. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gracias, hermanos. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra es poderosa, Señor. Vemos que tu palabra es de acción, es de hecho, Señor. Gracias porque hoy nos permitiste leerla, escucharla, atenderla, Padre, y te pedimos que pues tú nos ayudes a ser hacedores de ella. Te pedimos principalmente por cada uno de nosotros, Señor, y Señor, que nos ayudes a reflejar al Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias por estos momentos. Y, Señor, te pedimos también que nos despidas con bien, que nos despidas con paz, Señor. Que nos des tranquilidad y, sobre todo, que sepamos darla a los demás. En el nombre de Cristo. Amén.